Esta es una coproducción con La Podcastera, Lima, Perú. Oh, rayos. No, claro, nunca. Mira, me fuimos de. Esto será también del lado mío. No lo sabemos, pero te puedo asegurar de que en esta toma ha salido. Solo súper desenfocado. Ya. Bienvenidos a todas las personas a otro Jueves de Fondo y Forma Podcast. Yo soy su host Claudia Guerrero y estoy contenta del tema que vamos a ver hoy porque es un tema que siento que, bueno, no que siento, sé que en realidad que no se toca en los colegios, en las escuelas, y porque considero que debería de tocarse de la manera correcta, porque hoy día vamos a conversar sobre la educación sexual integral, ESI en siglas. Y si bien obviamente este tema no se reduce solo a cuando estamos en el colegio, pero sí es importante que nos lo enseñen y de la manera correcta, con la información apropiada. ¿Por qué? Porque obviamente en nuestras primeras interacciones sexuales, ya sea con nosotros mismos o con las otras personas, comienzan a despertarse justo en la etapa de la adolescencia, que es cuando pasamos la mayor parte del tiempo o deberíamos pasarla en el colegio, ¿no? Entonces, si sí tenemos buenas bases, eso luego nos va a ayudar para que en las otras etapas de nuestra vida esta información sobre la sexualidad sea mucho más natural, que no estemos como desinformados e interactuemos mejor, ya dije, como con nosotros mismos y con las demás personas con las que nos relacionemos. Entonces, para tener como más información sobre este tema específico y por qué el Estado, a través de las políticas públicas, debería tenerlo como parte de la currícula o de una manera más presente, estamos con la organización juvenil ESI para Vivir. ¿Cómo están, chicas? Un gusto. Un gusto. Hola, un gusto. Mi nombre es Karen, soy parte de ESI para Vivir. Mi nombre es Cristina, también soy parte de ESI. Muy bien, chicas. Bueno, entonces, para comenzar con el tema de hoy, si nos pudieran como explicar, para tener el contexto base, ¿no? ¿Qué se entiende por educación sexual integral y cuál es su importancia en realidad? La educación sexual integral es un conjunto de enseñanzas que se adecúa. La palabra integral es porque se adecúa de acuerdo a la edad de los niños, ¿no? Como es en el tema de niños, adolescentes, jóvenes, se le adecúa, o sea, no se le enseña lo mismo a un joven que a un niño. Entonces, por eso, la palabra integral es que basa las perspectivas de acuerdo a la edad, al tema social, un enfoque cognitivo, psicológico. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no es que lo que se le enseñe a un niño de 2 años, bueno, no de 2 años, de 5 años, no va a ser como que lo mismo que se le enseñe a un chico de 15 años, ¿verdad? Claro, la sexualidad es de acuerdo a cada edad, a cada fase que pasamos como ser humano. Entonces, las enseñanzas, los métodos, la información, siempre va de acuerdo a lo que la persona necesita, porque en sí la educación sexual integral es lo que toda persona necesita para formarse como ser humano, para defender sus derechos, porque es parte de todo. Ok, entonces yo entendería que ahí también intervienen como varias profesionales, ¿verdad? Como los psicólogos, los docentes también, o sea, es como un equipo que intervendría para tener los conceptos por cada edad. Sí, claro. Respecto a los profesionales que estarían capacitados, dices, para poder brindar educación sexual integral, yo creo que tendría que ser un equipo bastante diverso respecto a las habilidades que maneja y a sus vivencias como personas también. Por ejemplo, como tú dices, psicólogos, psicólogas, especialistas en la salud, Claro. como educadores también. El arte es muy importante, por ejemplo, el tema de los educadores de arte. Hay muchas compañeras que se desarrollan, por ejemplo, en esa profesión. Luego tenemos las comunicaciones también, son muy importantes, ya que hoy en día las redes sociales tienen mucho alcance y se ve muy implicada en la educación de los niños, Claro. adolescentes.
que es un tema que, por ejemplo, tal vez como tradicionalmente no se tenía en cuenta, ¿no? Cuando se armaba la educación sexual, vamos a decir en los años como que 90, obviamente no es la misma a la que debería ser ahora por el tema justamente de las redes sociales, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Si actualmente hay un adolescente, ¿no?, que está en el colegio y no tiene como información sexual, lo primero que va a hacer es coger su celular y buscarlo, ¿no?, en el navegador, ¿no? Entonces también entendería que una política como integral, enfocada en la realidad actual, tendría en cuenta esos factores como el de las redes. Y ustedes, en base a su organización, o sea, ¿han visto casos así en los que las redes sea como importante para llevar esta información? Sí, claro. Por ejemplo, aparte de los talleres que brindamos en los colegios, que hemos tenido la oportunidad de brindar en comunidades y al interior del país también, también nos dedicamos a trabajar las redes sociales porque es muy importante hoy en día, ayuda mucho en la difusión de un montón de saberes, un montón de cosas curiosas. Entonces por ahí también pensamos que era muy necesario. Para nosotros siempre va a ser importante y quizá mucho más importante que las redes sociales trabajar en proyectos de forma presencial en varios lugares como prioridad al interior del país, pero aún así vemos que las redes sociales son muy necesarias porque igual, por ejemplo, algunas compañeras nos lo hacen saber con mensajes y luego otras que vemos que consideran muy, muy importante compartir lo que ellas piensan en redes sociales y a veces no encuentras eso que quieres compartir. Claro. Entonces, para eso están las diferentes páginas también, ¿no? Mira, qué interesante. Entonces, también las redes pueden ser como un soporte, o sea, no solo das la información, sino también como que albergas a una como comunidad, ¿no? Que puede ser que no le encuentres. Y entonces, ya que decíamos sobre las políticas y que debe estar dentro de la currícula escolar, entonces, ¿cuál es la importancia que esté dentro de la currícula y que forme parte de las políticas del Estado? En el caso de nuestro país, el Congreso siempre ha puesto, debido a los conservadores que hay, siempre han puesto como que la mano ahí cada vez que se ha querido lanzar el proyecto de la educación sexual integral. Incluso de ahí sale el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, incluso en el 2020 hubo el problema con la ministra de Educación de que salieron unos textos, todo eso es parte de una campaña antiderechos que es del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Entonces, como política nacional, lo que se debe hacer está muy difícil porque para empezar la gente le tiene miedo. Por la desinformación. Por la desinformación. Le tiene miedo y lamentablemente los opositores han logrado bastante en base a la ignorancia avanzar con todas sus cosas, ¿no? Por eso es importante el tema del activismo, porque en sí somos las personas activistas las que vamos a estar defendiendo eso en constantes tiempos. Siempre salen algunas noticias así, pero respecto a la política sí es importante que esté, porque la educación sexual aparte previene el abuso. También no es solo es que la gente a veces piensa que la educación sexual es vamos a enseñarle cómo se tiene sexo seguro nada más, o cómo se tiene sexo o solo eso. Por eso es que se habla que es de diferentes edades, ¿no? Se les enseña, por ejemplo, a los niños el tema de su cuerpo, las zonas que no debe dejar que otras personas le toquen y todo eso. Ya a los adolescentes se le empieza a tocar el tema de métodos anticonceptivos, también previene embarazo. El embarazo adolescente se previene con educación sexual, porque lamentablemente de esos temas no se habla en casa. Y tampoco lo que busca la educación sexual integral como política nacional es reemplazar lo que te dicen los padres, sino como un complemento. Porque incluso en algunos colegios se les da charlas a los padres de familia sobre ese tema, sobre cómo tocar ese tema con sus hijos. Sí, ahí hay varios factores que mencionaste que son interesantes, ¿no? Es como la realidad de nuestro país al respecto de este tema, ¿no? Que es la educación sexual. Entonces sí, hay como colectivos, ¿no? Como en todos temas que están a favor y están en contra. Entonces en el Perú hay un colectivo, o varios tal vez, que estén como que en contra. Y ahí lo que mencionan o
su justificación tal vez de la existencia es para la protección de sus hijos, ¿no? Porque ellos son los papás y ellos saben qué es lo bueno para sus hijos. Pero en realidad la desinformación nunca es buena, porque en realidad la única como herramienta en sí para todo es estar informado y estar debidamente educado. Entiendo que la finalidad de la educación sexual justamente es en base a cada etapa del ser humano que tenga las herramientas en base a la información de la realidad en la que vive y en la que está, de cómo es que afronta o convive, en este caso, con la sexualidad, que como mencionaste no es solo cómo tener sexo y ya, es mucho más amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decirles, o más que decirles, o sea, cuál es la defensa de que, por qué es importante la educación sexual y no es que buscamos que los menores como que, no sé, vean como pornografía, ¿no? Que es lo que básicamente dicen, que van a sexualizar a sus hijos. Claro, o sea, lo que mencionaba justo es el tema de que la educación sexual es algo amplio, es algo que trabaja con enseñanzas, con aprendizaje, con varios tipos de profesionales, que se busca mecanismos o herramientas, o incluso desde el arte, como menciona ella, enseñar el tema de la educación sexual, de acuerdo a sus edades, cada tema es distinto y previene bastante el abuso también. Eso sobre todo, porque cuando tú le tocas el tema a una niña y tal vez ella está pasando por algo así en su casa y en su casa su papá o la persona que está cometiendo abusando, el abuso, porque mayormente cuando es en niños el abuso es por parte de alguien de la familia y eso es con las cifras demuestran que mayormente es por parte de alguien cercano, ¿no? Y como no sabe el niño, piensa que está jugando, piensa que te está castigando. Varios psicólogos del Ministerio de la Mujer, cuando llegan las denuncias, casi siempre la versión del menor o de la menor siempre dicen, no, es que me estaba castigando o así me castiga y no sabe exactamente Es como lo que lo está normaliza. pasando. No es que lo normalice, sino que no sabe lo que le está pasando. O sea, no es consciente el menor que está sufriendo un abuso sexual. Entonces, tocar esos temas en un colegio es previene bastante el abuso y en cifras de abuso a menores acá en Perú estamos por lo alto. Claro, porque el menor ve que la profesora o el docente es la autoridad dentro del colegio, ¿no? Entonces dice, una voz como autorizada me está diciendo que lo que vivo acá no era bueno como yo pensaba, ¿no? Ok, y sí, y con lo que dices es bien curioso porque yo recuerdo que cuando era niña había un comercial que lo pasaban como en la televisión, que algo así era como, este es mi cuerpo, ¿no? Y nadie puede como que tocarlo. Y si alguien lo toca, tengo que decirle o a mi mamá, a mi papá o a las autoridades, porque es mi cuerpo y nadie puede tocarlo. Entonces, incluso con esa información, vamos a decir básica, ya los niños, o sea, a mí se me quedaba, yo recuerdo, ¿no? Entonces ya ahí vas como enseñándoles. Ajá. Y Eso es educación sexual. Eso ya es educación sexual. Ajá. Entonces esa es como una demostración de que, oye, no estamos sexualizando. Nunca obviamente la finalidad va a ser, obviamente, hacer un daño al menor y menos como sexualizarlo, ¿no? Porque es ir en contra del mismo concepto que tú nos explicabas. Claro. ¿No? Ya cuando va avanzando, no, eso es cuando son niños, tal vez luego cuando son como adolescentes, sí mencionabas el tema de los anticonceptivos, ¿no? Claro. Ahí se vuelve, vamos a decir, un poco más polémico, porque ahí se da a entender que los adolescentes serían como sexualmente activos. Entonces ahí es como polémico, pero la realidad es que varios adolescentes son sexualmente activos, varios de los adultos que son ahora han empezado como su actividad sexual siendo como que adolescentes, ¿no? Entonces, si bien vamos a decir que es polémico, pero la realidad es esa, ¿no? Que muchas personas han iniciado su actividad sexual siendo adolescentes. Y también lo que lo demuestra son las cifras de embarazo adolescente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿por qué es importante el tema de los anticonceptivos? Sabiendo, por ejemplo, que en nuestro país lamentablemente es un carácter religioso. La educación sexual habla de eso, de la importancia de los métodos de la prevención, no de la abstinencia. Sino ¿Y de por qué la prevención. abstinencia no sería bueno, por ejemplo? Porque va contra la naturaleza del ser humano. La sexualidad es parte de... Aunque hay personas que son, o sea, Eso asexuales es, o claro. que no quieren Eso- tener relaciones sexuales. Claro, pero eso es parte de la vivencia de su sexualidad.
de igual manera requeriría conocimiento al respecto. Ahí ya están Entonces, viviendo su sexualidad sin mantener relaciones sexuales, ¿verdad? Pero esa es una decisión que cada uno debería como elegir, no que se debe imponer, ¿no? Y como ellos están viviendo esa realidad, necesitan conocerla, entonces necesitan espacios donde se hablen de eso. Y ya estaríamos hablando de educación sexual integral, de sexualidad. Ujú. Pero como mencionaba, los métodos anticonceptivos siento que son como los más, o sea, ya empezamos como la polémica, por así decirlo, ¿no? Porque el otro era información y ya. Pero los métodos anticonceptivos ya implica, como digo, el reconocer que el menor de edad es sexualmente activo. El tema es, sino cómo se previene también los embarazos adolescentes, que muchas veces ponen en riesgo la vida de adolescentes o de niñas. Y es una realidad, entonces jamás vamos a preferir como que el adolescente o la niña sufra daño psicológico, Claro. físico. Eso es de lo que en realidad se trata de que no ocurra, pero sí ocurre en la actualidad. Entonces es muy importante que se utilicen los métodos, que se hable de eso, también del tema del condón, porque no solamente Claro, es un embarazo ajá. no deseado, sino también Enfermedades de transmisión sexual, infecciones, sí. ¿no? Claro, y ahí es conocer que, bueno, es uno como el reconocimiento, que como dicen, o sea, las cifras es que lo sustentan, no es que uno, o sea, porque obviamente hay los que están en contra, ¿no?, de la educación sexual, pensando en que lo que se quiere es incentivar a los adolescentes, cuando en realidad las cifras demuestran que los adolescentes ya están incentivados por ellos mismos, ¿no? Y terminan en embarazos como que adolescentes. Esto es siempre en el contexto en el que la relación sexual es consensuada, ¿no? Lamentablemente sabemos que hay muchos casos que estos embarazos son forzados, ¿no? Pero si estamos en el escenario en que estas relaciones sexuales son consensuadas y como consecuencia la niña o la adolescente resulta embarazada, bueno, la menor, vamos a poner la menor resulta embarazada, ahí no es que se está sexualizando a los adolescentes, ellos ya vienen con esta carga que es propia de las hormonas, ¿no?, de la edad, pero como no tuvieron esta información previa, no sabían que desencadenaba en un embarazo. Sí. Y en el siglo XXI, o sea, ya es muy irresponsable que los adultos a cargo de estos menores no les digan que manteniendo relaciones sexuales van a resultar, es muy alto que resulte en un embarazo o en una enfermedad de transmisión sexual, pero justamente el no compartir la información hace que esta agobio para todos los adultos en el siglo XXI siga pasando, ¿no? Entonces, tú mencionas el tema, bueno, se mencionó el tema de los anticonceptivos, también de los métodos, ¿no?, como el condón, ¿no? Y esto es ya cuando son menores de edad, ¿no? El tema, por ejemplo, ya cuando ya salen de los colegios, entiendo que la educación sexual también es a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? O sea, no solo termina en el colegio, ¿no?, sino también cuando somos como que adultos. Ahí, ¿cómo nos podríamos como que informar a las personas adultas? Ahí ya no es del colegio, claramente, ¿no? Claro, por ejemplo, lo mismo en el tema de los métodos anticonceptivos, porque forma parte de un servicio que se llama planificación familiar. Entonces, por ese lado, incluso dentro del MINSA, hay como un reglamento que un menor de edad de 16 años puede acercarse a cualquier centro, posta médica, a recibir el método anticonceptivo a partir de los 16 años sin el acompañamiento de un adulto. Entonces, por ese lado también la educación sexual dentro de los hospitales para que el adolescente cuando llegue se le pueda brindar la información de qué método necesitas, porque también lamentablemente hay conservadores dentro de los hospitales y llega un adolescente y le dicen no, tienes que venir con tu mamá cuando no es así. Cuando dices que hay un sustento como normativo, ¿no? Claro, que permite que el adolescente de 16 años acuda sola o sola. Y acceda a un método anticonceptivo. Claro. Entonces, eso también es. Lo del tema de la educación sexual, que es parte de toda nuestra vida, en sí se prioriza el tema de los colegios, porque ahí es donde se brinda, pues, ¿no? Y un adulto, o sea, ya de por sí ya debe saber, debe más bien él informarse para poder informar a las personas como adolescentes o niños que tienen cercanos. Ok. Y sí, ya como adulto ya verías las consecuencias de toda esa educación recibida, ¿no? Claro. Porque no sé si les ha pasado que a veces conviven con personas, ¿no?, adultas,
y que no saben en realidad, exacto. o sea, temas de sexualidad básica, ¿no? O sea, claro, o sea, de esto y de que decíamos que es muy irresponsable que los adolescentes del siglo XXI, o sea, no, y que las cifras no lo demuestran, de que, no sea, o tal vez saben, pero no son conscientes, ¿no? De la carga de que si mantienes como relaciones sexuales y no te proteges, ¿no? En sí no necesariamente lo saben, porque si en casa no le dijeron y entran a Google y encuentran un montón de desinformación, De mitos, y eso ¿no? ha habido, o sea, todo el tiempo, la mayoría de adultos, casi en Perú se hizo como una estadística Ya. en Pronsex, que casi en Perú ninguna persona ha tenido un hijo deseado, sino todos, la mayoría han sido como que han quedado embarazadas y han tenido el hijo, ¿no? O O sea, han que no fue como concebido. planificado. Claro, no ha sido planificado. Entonces eso también es importante. O sea, que podría haber un alto porcentaje que nosotras y los que nos ven no hayan sido seres humanos planificados. Spoiler alert. Ok, eso, claro. Y también es importante ver, ¿no? A veces nos quedamos como que sentados pensando que la realidad es la de nosotras o la de nosotros mismos, ¿no? Pero en realidad el Perú es un país que, más allá de la educación sexual, en sí no tiene una educación, ¿no? Para todos los peruanos y peruanas de manera integral, ¿no? O sea, usualmente Lima es capital, pero las otras ciudades de la costa, ¿no? Pero vamos sierra, selva, hay mucha desinformación por el tema también de las distancias, porque el Perú es muy centralista, todo está en Lima, lamentablemente, ¿no? Y acceder a la educación, incluso básica en otras provincias, ¿no? Es mucho más difícil. Y allá incluso tienen sus propias como tradiciones, ¿no? Y que hacen que a veces uno vaya con la información objetiva, a veces choca, porque no, el Perú como educadores en realidad nos falta mucho, ¿no? Entonces también es por eso que las cifras como que comprueban que los adolescentes del Perú en general, no de Lima, no de zonas de la costa, sino del Perú en sí, o sea, no está educado correctamente. Claro, o sea, las cifras de abuso sexual, de embarazo adolescente, vienen desde provincias hasta la capital. Es un problema nacional en sí, la falta de educación sexual en el país. Entonces, de lo que comentábamos de este tema, de que, claro, o sea, en Lima específicamente, porque el Perú es centralista, ¿no? Y pensamos que tal vez no, o sea, como los adolescentes no van a tener información, ¿no? Sobre la sexualidad y que desemboca en embarazos, ¿no? Pero es que la realidad cuando vamos, ¿no? A la sierra, a la selva, ahí vemos su... más que su manera de pensar, es que la educación no llega ahí de manera como integral. Yo les quería como preguntar si tal vez desde su experiencia, desde su organización, si es que han podido como ver esto, pero no en la teoría, sino como en la práctica, ¿no? ¿Han podido tener esa experiencia? Sí, claro. Como organización siempre tenemos, como te decíamos, tenemos también proyectos financiados y proyectos que hacemos por nuestra propia cuenta, nuestra propia agenda que creamos. Ajá. Entonces, cada año descentralizamos, y es una realidad. Yo siempre digo tratamos, pero no. Cada año descentralizamos a un nuevo departamento como organización. Entonces, por ejemplo, Chanchamayo, Huaraz y Junín. ¿Y ahí qué fue lo que pudieron como que observar ya de manera más real o más práctica? Claro, por ejemplo, se puede observar la cotidianidad de cada persona que vive allí. Desde luego, como prioridad para nosotras como organización es acercarnos a las adolescentes, a las madres. Entonces, por ejemplo, allá es muy importante y es algo que observábamos como con María y con las demás compañeras que hemos tenido la oportunidad de viajar con la organización, que, por ejemplo, es como si fueran personas como más estrictas con su régimen diario, como el trabajo, las actividades, la educación. Para ellos, lo que es la educación, lo que es importante, lo que es prioridad. Y, por ejemplo, el trabajo es muy importante y ellos no tienen tiempo para otra cosa que no sea trabajar. Incluso es como un ejemplo también para nosotros.
Pero entonces las veces que hemos tenido que buscar tiempo para esas actividades que hemos tenido nosotras y llevarlas allí, nosotras nos hemos tenido que acomodar, y así es como pensamos que deben de ser todos los proyectos que vienen de aquí de Lima al interior, como Claro, nosotros tratar de tenemos acoplarse a ellos. que acoplarnos en todo, ¿no? En el lenguaje, en la forma de acercarnos también, porque hay formas que tenemos acá y allá que son muy distintas, ¿no? Claro. Entonces, eso, por ejemplo, Claro, hemos... y ahí, ¿cómo han podido como plantearlo de la idea de la educación sexual? Siendo como tal vez la cotidianidad tan diferente a la cotidianidad de Lima. Por ejemplo, la primera vez que hicimos eso, en nuestro primer año, estuvimos en Chanchamayo y los talleres los tuvimos que dar puesto por puesto. Sí, porque las compañeras estaban trabajando. Claro. Y bueno, en cada puesto estaban 2 compañeras y sus 3 hijas, por ejemplo. Y así también tocamos casas porque son pueblos pequeños. Es decir, caminas de acá a acá y todo es carretera. Por ejemplo, en Chanchamayo es selva, ¿no? Y es muy bonito así. Entonces caminas un poco 3 cuadras, 4 cuadras y no se ve como cuadras, desde luego, se ve como puros árboles y la pista. Y hay 10 personas, 50 personas, fue así. Y ahí puedes compartir con cada uno de ellos. Porque, claro, desde luego ellos no van a dejar de trabajar. Obvio. Y entonces así fue la experiencia. Ah, mira, y ahí, ¿qué recogieron en base tal vez a los adolescentes y la sexualidad? Ahí, ¿cómo concebían ellos la sexualidad? Por ejemplo, hablamos con pobladoras, mujeres, debe de ser un aproximado de 30 a 40 años Ya. y un poco más, a más. Y los niños sí eran como de 8, 9, 10, 11, 12. No más, no tan adolescentes tan grandes como 20, así, no. Ya. Y entonces, pues, estábamos con una compa que es obstetra Ya. y ella pudo hablar como con ellas respecto, por ejemplo, a los métodos que utilizan, si requerían información al respecto, y ellas se comunicaban con nosotras contándonos como si fue como una experiencia más, ¿no? Yo sí en mi casa me cuido, sí, eran bien abiertas con nosotras, es que también Qué bueno. somos jóvenes. Ajá. Y entonces puede ir por ahí que de repente le demos más confianza, Claro. o les parezca entretenido contarnos Ajá. cosas. Y entonces nos decían que, por ejemplo, también pasa que algunos de sus esposos nos decían, sí nos contaban, que no querían que utilicen los métodos, ¿no? Que no querían que se cuiden. Y entonces para ella eran complicados cómo Interesante. se iban a cuidar. Claro, interesante que ellas sí supieran, pero que su pareja aún así como que no quería. Exacto. La heterosexualidad impuesta es parte de la dominación también. Yo creo es un tema muy importante en el feminismo. Pero obviamente no es importante tampoco ver la relación problemática que está teniendo en ese momento la compañera, sino más ver por su salud y ya, y estar para ella. Claro. Estar para ella. Ok. Entonces, si bien ellas sí tenían ese conocimiento, pero lamentablemente sus parejas como que más les importaba otra cosa que lo que ellas querían en ese momento, o bueno, para su salud, para ellas era importante. Sí. Entonces, eso es interesante que sí sabían, ¿no? Ok, entonces, volviendo al tema del colegio, ¿no? Que como decíamos que ahí es donde se forman las bases para tener una educación sexual integral. Siento que esta es la realidad de casi todos los peruanos y peruanas, ¿no? Pero ¿qué pasa si en nuestro centro de estudios no recibimos esta clase de educación, ¿no? ¿Qué fuentes como que recomendarían para esas personas que entendamos que son estudiantes, ¿no? Son menores de edad? ¿A qué fuentes les recomendarían que acudan? Hay formas, hoy en día hay formas alternativas, como por ejemplo las redes sociales. Tienen mucho alcance, mucha influencia en la educación, en muchos aspectos, como en el arte, en la música. Entonces, por ejemplo, las redes sociales, las plataformas feministas,
los sitios web de las mismas organizaciones internacionales. Siempre tienes que verificar de igual forma cuál es la fuente, ¿no? Pero puedes encontrar mucha información, yo creo, hoy en día en los colectivos, porque trabajan mucho sobre el tema, difunden información todo el tiempo, básicamente. Claro. Entonces lo que también recomendarían es que sean fuentes verificadas, ¿no? O sea, que tengan estudios donde certifiquen que lo que dicen hay todo detrás, ¿no? Todos estos psicólogos o los educadores, ¿no? Los profesionales respectivos que han hecho los estudios que concluyen que esto es lo que significa, ¿no? Entonces sí, o sea, yo recuerdo que tal vez para buscar así información a veces entro a páginas web que estén como no verificadas, sino como, no sé, en Estados Unidos hay control parental, parenthood, algo que no recuerdo bien, ¿no? O también podría ser el tema de, a veces, o sea, el mismo Estado también te da información, ¿no? Entonces, porque a veces también nos dejamos guiar por la estrella del momento, o sea, cantante, actriz, y puede ser que no necesariamente te dé una información exacta, sino es su opinión. Entonces ahí deberíamos como distinguir entre información y opinión, porque una opinión al final es subjetiva, ¿no? Entonces las redes sociales, pero más que las redes sería como el internet, o las redes tú mencionas como a páginas de Instagram. Páginas de Instagram, de Facebook, YouTube, podcast, Como libros. Bueno, pero con redes sociales todo es. Ajá, claro. Igual sí creo que siempre hay que tener como que cuidado de a quién escuchamos, ¿no? Claro, porque puede hay haber muchas personas sesgos en redes sociales hablando un montón de cosas. Sí, sí, siempre es como verificar la información. Igual aunque vayas a una fuente, es mejor que vayas a una segunda y a una tercera y ahí vas contrastando, ¿no? Exacto. Entonces, para terminar el episodio de hoy, ¿ustedes dirían que la educación sexual integral es una forma de conocimiento sobre nuestra naturaleza humana y reproductiva, así como una herramienta de combate al tabú de la sexualidad? Exacto, o sea, la educación sexual combate el tabú, combate el machismo, combate el tema de abuso, combate los embarazos adolescentes, combate un montón de problemas sociales que tenemos como país. Entonces es muy importante que esté incluida en la política nacional y así cada persona, cada niño, adolescente, joven pueda desarrollar una vida sexual saludable como parte de sus derechos, ¿no? Porque tenemos nuestros derechos que son derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la educación, el derecho a acceder a una información que te pueda ayudar a generar herramientas que como ser humano te beneficie. Yo creo que sí es muy importante, no solamente nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a amarnos a nosotras mismas, sino también nos ayuda a saber cómo relacionarnos con otras personas, a gestionar nuestras emociones. Dentro de la educación sexual integral se habla de bastantes temas, dentro de los cuales está también el tema de la salud emocional, de la salud física, de las mujeres, sobre las infancias, los adolescentes. Entonces es muy integral el conocimiento respecto a la educación sexual integral que se debería de difundir. Claro, entonces entiendo que no se habla solo de sexo, sino también como mencionas sobre las emociones, cómo nos relacionamos los unos con los otros, ¿no? En base a nuestras etapas, si somos niños, ¿no? Las infancias, como mencionabas, a los adolescentes, desde el enfoque de la mujer, también desde el enfoque desde el varón, ¿no? Entonces, me parece que toda esta información que han dado han podido como ser mucho más específica en base a nuestra realidad, ¿no? Y a cómo de manera práctica se puede como activar o educar justamente sobre este tema, sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, no sé si quieren dar tal vez las redes de ESI para Vivir, para que ahí la gente tenga más información, justo como mencionábamos de que las redes también forman parte, ¿no? de una fuente. Sí, claro. Estamos en Facebook y en Instagram en Facebook como ESI para Vivir, en Instagram como ESI para Vivirla.
Y bueno, ahí siempre estamos compartiendo contenido respecto a la educación sexual integral y a todos los temas relacionados, como por ejemplo el aborto. Realizamos acompañamiento 24/7. Siempre estamos disponibles. Y pues también brindamos talleres en espacios, capacitaciones. Entonces no duden en escribirnos. Que ahí es donde entiendo que es un equipo que está conformado por varios como profesionales, ¿no? También de lo que mencionaba. Sí, correcto. Ok, perfecto. Entonces ese ha sido el episodio de hoy. Espero que les haya también servido tal vez como una fuente o como una idea sobre qué se desarrolla sobre la educación sexual. No cada uno puede tener sus opiniones, pero siento que hemos podido como conversar y aplicarlo de una manera como más real, ¿no? Entonces, bueno, ya saben que todos los jueves estamos en YouTube y en Spotify. Nos pueden buscar en Instagram y en TikTok como fondo.forma.podcast. Así que nos estamos viendo. Chao.